31 de mayo de 1981. Vecinos alertan a la policía de Buenos Aires por un auto abandonado en la calle. Cuando los gendarmes logran abrir el baúl del auto, descubren la historia de una familia disfuncional. Una madre alcohólica y toxicómana, que asediaba sexualmente a su propio hijo y humillaba a su esposo por ser homosexual, exponiéndose ante él con sus amantes, y a unos hijos con mucho resentimiento. Esto es Mundo Criminal. La historia de hoy se trata de un parricidio que ocurrió en Argentina. Mauricio Choclender y Cristina Silva Romano se casaron el 7 de julio de 1955. A los pocos meses se mudaron a la ciudad de Tandil, donde nacieron sus 3 hijos. Sergio Mauricio llegó al mundo el 30 de mayo de 1958. Pablo Guillermo el 6 de febrero de 1961. Ana Valeria el 27 de septiembre de 1963. Los primeros años de la infancia de los niños transcurrieron en una pensión humilde, pero la carrera del ingeniero iba en ascenso. En 1968 consigue un mejor trabajo y se mudan a Buenos Aires. Mauricio tenía una carrera prometedora en la firma alemana propiedad del magnate Carlos Schunger, que en los años de dictadura concretó grandes negocios como la transferencia tecnológica para fabricar tanques y submarinos. El ingeniero Choclender había sido nombrado presidente de una de las empresas pocos días antes de ser asesinado. Aunque se trataba de una familia clase media alta que subía en el escalafón social, algo no andaba bien en el entorno matrimonial. El marido no cumplía con sus deberes conyugales y ella se lo reprochaba cada día. Los reclamos fueron subiendo de tono hasta que un día el marido le confiesa a la esposa que es homosexual. Además mantenía relaciones con un compañero de trabajo. Este fue el detonante para que se iniciara la cadena de eventos que culminó con la muerte de la pareja. A raíz de esta confesión, Cristina se fue entregando poco a poco a la bebida y al consumo de psicofármacos. Las peleas eran constantes y Cristina humillaba a Mauricio llamándolo homosexual hasta hacerlo llorar. Todo esto ocurría delante de sus 3 pequeños hijos. La entrega de Cristina a la bebida era tal, que rara vez se le veía sobria. Empezó a pasearse semidesnuda por la casa y a traer amantes sin importar que estuvieran los hijos o el marido. Con el transcurso de los años las cosas fueron empeorando. El 15 de mayo de 1981 la habitación del matrimonio ardió en llamas mientras ellos dormían. Al parecer, Pablo roció el suelo con gasolina y prendió fuego que destruyó la habitación de la pareja. Sus padres salieron ilesos, pero este episodio fue el detonante para que Pablo dejara salir todo el resentimiento que sentía por su madre, debido a los supuestos abusos sexuales que Cristina cometía con el chico desde que éste tenía 12 años de edad. A raíz de este acontecimiento a Pablo lo echan de la casa y se va a vivir a otro apartamento. El 30 de mayo de 1981, Sergio cumplía 23 años, pero un día antes Mauricio, Cristina, Sergio y Ana Valeria decidieron salir a cenar. Allí se quedaron hasta la medianoche para brindar por el cumpleaños 23 del hijo mayor. A las 12 de la noche Ana Valeria se va con su novio. Sergio les dice a sus padres que no se siente bien y abandona la cena sin decir a dónde va, y quedan solo Mauricio y Cristina. A las 3 de la madrugada los esposos llegan al apartamento ubicado en la calle 3 de Febrero en Belgrano. El padre fue directo a dormir y la madre decidió seguir tomando en el minibar que tenían en casa. Lo que no sabía la familia era que Pablo aún tenía la llave del apartamento. Había entrado y se mantenía oculto en el ropero del cuarto de su hermano. Los 2 hermanos se van a la sala y comienzan a hablar. La madre, que no se había acostado, los escucha y se acerca a ellos. Cristina, totalmente ebria, le pregunta a Sergio con quién hablaba. Pablo, que se había escondido, aprovechó que Cristina estaba de espalda, tomó una mancuerna y golpeó a su madre en la cabeza. La mujer cae de rodillas. Sergio le quita la mancuerna a su hermano y golpea a su madre 3 veces más cerca de la nuca. Cristina agoniza. Los 2 hermanos, viendo que su progenitora no moría, buscaron una camisa y le apretaron el cuello. Aún viva, pero respirando con mucha dificultad, la envolvieron en una sábana y le pusieron una bolsa plástica en la cabeza. Tardaron casi 2 horas en limpiar la sangre del piso y mientras lo hacían hablaban sobre qué hacer con su padre, decidiendo matarlo también. Fueron hasta la habitación donde dormía Mauricio. Sergio llevaba la barra de acero y Pablo tenía una cuerda.
Con fuertes golpes le destrozan casi todos los huesos del cráneo. Sergio le pidió la cuerda a Pablo y la pasó por el cuello de su papá. Hizo un torniquete con la barra y la iba retorciendo hasta romperle el cuello. En el garaje del subsuelo del edificio había 2 autos de la familia, un Dodge Polara y un Dodge Coronado, ambos vehículos de altísimo lujo para la época. Sergio bajó por el ascensor con el cuerpo de su mamá en brazos y lo puso en el baúl del Polara. Luego entre ambos bajaron el cadáver del padre y lo pusieron también en el baúl. Subieron al departamento y tomaron la ropa que sus padres solían usar cuando estaban de viaje. Toda la ropa, la limpia y la ensangrentada, la pusieron en un bolso marrón y bajaron por el ascensor. Tomaron rumbo hacia Barrio Norte. La presencia de algunos policías los asustó. Pablo bajó del auto en la acera Pueyrredón y Sergio siguió conduciendo hasta la avenida Coronel Díaz, enfrente del Parque Las Heras. Allí dejó el auto estacionado con su macabra carga, con la intención de volver en la noche y llevarlo al lugar solitario para prenderle fuego con los cadáveres adentro. Durante la mañana del domingo 31, unos niños que jugaban en el Parque Las Heras advirtieron que de un auto manaba un hilo de sangre proveniente del baúl. Asustados, comunicaron el hecho a sus padres, quienes llamaron a la policía. Los funcionarios policiales no pudieron abrir el baúl y acudieron a la brigada experta en explosivos. Cuando la tapa se levantó, la escena fue más que macabra. Los cuerpos de la pareja estaban envueltos en una sábana con las cabezas cubiertas por bolsas de polietileno. Ambos presentaban golpes hechos con una barra de metal, que aún estaba en el cuello del ingeniero Schocklender, atada a la soga. A la policía le fue fácil identificar a Mauricio de 53 años y a Cristina de 49, porque en el bolso había un saco con el nombre del ingeniero. Siguiendo los protocolos, la policía dio aviso a la familia y pidió a los hijos que se acercasen a la comisaría, porque sus padres habían tenido un accidente. Los hermanos, pensando que habían sido descubiertos, se sintieron cercados y emprendieron la fuga. Usaron el otro auto que había quedado en la cochera, pero antes, Sergio le estafó $5,000 al vicepresidente de la Metal, la empresa de la que su padre días antes había sido nombrado presidente, diciendo que éste estaba en serios problemas y que necesitaba efectivo. Con ese dinero, más lo que había robado a su padre, reunió un buen monto para la fuga en aerotaxi y ocultarse en Brasil, pero no pudieron hacerlo ya que el piloto les dijo que obligatoriamente debían pasar por la aduana. Ante este contratiempo se van en remis hacia Mar del Plata. Con nombres falsos, se hospedaron en el Gran Hotel Dorá. Fue allí donde vieron que los canales ya hablaban de los 2 cuerpos encontrados en el baúl de un auto. Deciden separarse. Sergio compró un caballo y se fue hacia el norte por la costa. A 29 kilómetros de Mar del Plata, y ya entrada la noche, pidió alojamiento en el viejo almacén de la antigua estación Cobo. Mientras Sergio comía y miraba la televisión, compartía unos tragos con el encargado del lugar. En ese momento apareció la noticia del auto que contenía 2 cuerpos. Sergio, ya muy ebrio, le dijo a los presentes que era él a quien buscaban por esos crímenes. El dueño del lugar y un empleado lo golpearon y lo encierran en un pequeño depósito. Mientras iba a avisarle a la policía, Sergio escapó. Corrió toda la noche, al amanecer ve un auto y decide pedirle un aventón. Era un auto de la policía. En el acto lo arrestaron. Por su parte, Pablo comenzó una fuga que lo llevó primero a Rosario y luego a la provincia de Tucumán. Allí, él también compra un caballo con el plan de escapar a Bolivia, pero en la localidad de Ranchillos fue detenido. Tras la detención, Sergio confesó la autoría del doble homicidio y libró de responsabilidades a su hermano. En marzo de 1985 fue condenado a prisión perpetua. Pablo fue absuelto. Pero un año después la Cámara de Apelaciones también condenó a Pablo a prisión perpetua, como coautor del homicidio calificado. No obstante, cuando se aprobó el pedido de detención, Pablo estaba en Bolivia con una identidad falsa. 9 años más tarde, el 14 de mayo de 1994, Pablo fue detenido en Bolivia. Lo atraparon porque había emitido cheques sin fondos. Utilizaba un pasaporte falso a nombre de Jorge Velázquez. La policía de Bolivia lo lleva de vuelta a Argentina para ser encarcelado. Sergio Schocklender salió en libertad en 1995. Purgó 14 años de prisión.
Mientras estuvo encarcelado se graduó de psicólogo y abogado. También escribió un libro llamado Esta es mi verdad, en el que cuenta que el crimen de sus padres fue un ajuste de cuentas y que ellos eran inocentes. Pablo salió en libertad en 2001. Pagó 2/3 de su condena, es decir, estuvo preso 20 años de los 30 que le habían aplicado. Él también escribió un libro llamado Yo, Pablo Stoeckländer, con su versión de los hechos que luego sirvió para el guión de una película. Durante su encarcelamiento, Sergio había conocido a Eve de Bonafini. La señora Bonafini es la presidente de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Ella lo visitaba en la cárcel. Le llevaba comida, le hablaba de la lucha política, militancia y revolución. Cuando Sergio sale de la prisión, Eve lo lleva a vivir a su casa. Dice que es como su hijo. Él dice que ella es como su madre. Posteriormente lo nombra apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Crean un proyecto llamado Sueños Compartidos, que consiste en la construcción de viviendas sociales para personas de bajos recursos económicos. Comienzan a recibir dinero del Estado utilizando como pantalla la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ya que el dinero recibido luego era desviado y utilizado en otros fines. Al poco tiempo Sergio Stoeckländer era dueño de un Ferrari, 2 aviones, 4 yates, 6 viviendas en la ciudad de Buenos Aires y propiedades en todo el país. Cuando estalló el escándalo de corrupción, Eve solo atinó a decir que esas denuncias eran una pelotudez, cosas sin importancia. Un juez pidió detener a Eve de Bonafini, pero la policía no pudo cumplir la orden porque sus seguidores lo impidieron. Eve huyó en una camioneta blanca rodeada por sus seguidores. En 2011 los hermanos Stoeckländer nuevamente están en todos los noticieros del país, esta vez por estafa a la nación. Fueron procesados, sus cuentas bancarias y bienes fueron embargados, además tienen prohibición de salida del país. Aunque las causas siguen abiertas, difícilmente vuelvan a ser encarcelados, ya que también tendrían que procesar a Eve de Bonafini, la cual anunció que se declaraba en rebeldía y que no se entregará a la justicia. Ellos son mierda. Tenemos todo embargado, que nos investiguen, que nos vengan. No voy a ir a declarar, Martínez Giorgi, metete en el orto la declaración. No voy a ir. Y tienen los jueces. Hay una cantidad enorme de jueces hijos de remil puta que están con Lorenzetti y que son todos hijos de remil puta. No solamente facho, es un hijo de mil puta. Para el 2022, año en que se realiza este video, los hermanos Stoeckländer están distanciados, ya no se hablan. Se enemistaron a raíz del escándalo de corrupción de las Madres de Plaza de Mayo. En cuanto a su hermana Ana Valeria, después de la muerte de sus padres, se alejó de sus hermanos, cambió de nombre y apellido y no se volvió a saber de ella hasta 30 años después, cuando en el 2011 el Diario Libre la fotografió en la calle. En este video hemos tocado los aspectos políticos y criminalísticos que rodearon este caso. Esperamos te haya sido útil. Recuerda seguirnos y apoyarnos con un like. Deja un comentario y dinos si quieres que investiguemos algún caso en particular.